Otra de las falacias que circulan por ahí por redes sociales es atribuir un libro llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion a John Rockefeller, John D. Rockefeller. Lo cierto es que este libro aparece más o menos entre 1880 y 1905 en Europa, y John Rockefeller vivía en Nueva York. Así que ya encontramos aquí una discordancia. Cuando uno mira en Wikipedia la opinión, ¿sí?, que ponen sobre el libro, se lo atribuyen, ya dejan claro ya de entrada que es una falsificación, que se le atribuye a los judíos, pero que en realidad se ve que hay una copia, ¿no?, de unos libros supuestamente de Maquiavelo, es Diálogos en el Infierno. Pero si seguimos investigando, nos vamos más atrás, encontramos que, como de costumbre, están los jesuitas detrás. Y los jesuitas en su momento, bueno, ellos se fundan por allá por el 1534 con Ignacio de Loyola, y tenían dos objetivos principales. Uno de ellos es recuperar Tierra Santa, y el segundo es eliminar la oposición a la Iglesia Católica Romana. Y en ese entonces era el protestantismo, un tema emergente. De hecho, muchas guerras hubo en Europa entre los movimientos, pues, luteranos, calvinistas y todos estos protestantes en contra de la Iglesia Católica. No fue un cisma como lo pudo haber sido cuando el Imperio Romano se dividió de Bizancio, que se creó la Iglesia Ortodoxa, sino que en este caso era una guerra declarada contra la Iglesia Católica y su hegemonía. Entonces tenían un enemigo a querer destruir, pero hubo otro problema, y es que la existencia de los judíos también amenaza la existencia de la Iglesia Católica Romana. Y eso lo saben desde el principio, por eso ellos tradujeron la Biblia al latín y prohibieron la lectura de la Biblia durante tantos siglos. De hecho, hasta 1960 había todavía un veto. Y persiguieron y asesinaron a todos los que trataban de hacerla pública o traducirla a un idioma del pueblo, ¿no? De modo que la existencia de los judíos es también un problema porque ellos moran en Medio Oriente y siempre han querido recuperar su tierra. Entonces hay un interés de parte del Papa de volver a tener lo que perdió durante las cruzadas, que es lo que ellos llamaban el reino latino de Jerusalén, es decir, la sede, la santa, entre comillas, sede, o la satán sede, la pasarían de Ciudad del Vaticano a Jerusalén. Entonces, hay dos problemas principales, y luego se suma un tercero, que son los musulmanes. Entonces, hay tres problemas con los que se ha encontrado la Iglesia Católica durante siglos y necesita eliminarlos. Y lo que ocurre es que en 1880 más o menos, los jesuitas son recuperados, vuelven a estar en el poder, por así decirlo, aunque siempre ocultos, ¿no? Son las herramientas que necesita la Iglesia Católica para lograr sus fines. Entonces, ellos ven la amenaza de los judíos también y se inventan una obra que es Los Protocolos de los Sabios de Sion. La escriben en Francia, y durante ese periodo, más o menos hasta el 1905, ellos se encargan de incorporarlo en Rusia, y así comienzan los pogromos, es decir, los asaltos contra los judíos culpándolos de los males del mundo. En realidad el libro es una autobiografía jesuita. Simplemente ellos no ponen los jesuitas, ellos ponen los judíos para así empezar a crear un antisemitismo. Ya Catalina la Grande había empezado a crear unos campos, ¿sí?, donde vivían los judíos en Polonia, entre Europa y Rusia, y eso fue ya todo preparado para que después se encargase Hitler, ¿sí? Y también estaba Stalin, Churchill, todos ellos estuvieron metidos en el mismo plan de obediencia a los jesuitas para exterminar a los judíos. Y por su parte, al mismo tiempo, también crear un veto y humillar a Alemania, porque era un país protestante. Entonces, todo esto que tuvo que ver con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, estaba orientado a destruir a los judíos y destruir a los alemanes por ser protestantes, y eliminar el protestantismo, que era fuerte, porque ahí es donde nació con Martín Lutero el protestantismo en Alemania. Entonces, en realidad, no hay ningún tal protocolo escrito por judíos, sino que en realidad es un plan jesuita que está orientado a crear antisemitismo, y especialmente con los conflictos que tiene ahora las fuerzas de defensa de Israel con el grupo terrorista Hamas, se despierta más este antisemitismo y evoca lo mismo. Los tales protocolos
el nazismo y cosas similares. Y de hecho, el libro Mein Kampf, que se le atribuía a Hitler, en realidad fue escrito por un sacerdote jesuita. Entonces es lo mismo, es crear este odio hacia los judíos porque necesitan que los judíos y los musulmanes se destruyan mutuamente y que la opinión pública o el mundo entero apoye esta moción y en su momento puede haber un conflicto internacional contra Israel para destruir a los judíos y entonces después de eso el Papa pueda poner su Satán o Santa, entre comillas, sede en Jerusalén. Entonces, no tiene nada que ver con eso y es importante que se investigue sobre los jesuitas porque ellos son los que están detrás de todo. De hecho, los jesuitas fueron los que crearon el Illuminati y son los que metieron el satanismo dentro de la masonería.